player, ¿sabes? Pero era un sueño que yo decía no va a pasar nunca, simplemente era mi sueño, pero lo veía tan lejano. No vean, güey, la pinche montaña que tenemos que escalar ahorita, güey. Pero ahí me ha demostrado que lo que él decidió fue lo correcto. Sentir que quizá tus hijos están perdiendo su tiempo. ¡Ya! Cabrón, no. ¡Ya! Pues con pocas cosas me emociono, así como con ver a mi hermana jugar. No está en el estándar, no juega normal, hace cosas diferentes. We need more spots to our region. We have a crazy fan base. We have crazy talent. Don't overlook us. We are good. Thank you. Cuando me contó que iba a ser streamer, yo dije, pues este güey juega muy bien, pero de eso no se trata ser streamer. Y poco a poco, de la nada, se hizo el mejor. Mi nombre es José Amir Rodríguez Aguarade. En internet me conocen como Deus Amir y soy un creador de contenido y un apasionado por el gaming y las competencias pues, de esports. Soy originario de Saltillo, Coahuila y actualmente ahí sigo viviendo. He vivido en varios lados, pero ahí la mayor parte de mi vida. Pasaba horas dibujando, haciendo monitos de engrudo con papel. Entonces, nosotros hasta en la familia decimos que él iba a ser artista. Yo tengo pues 2 hermanos mayores y ellos pues son los que empezaron con esa pasión por los videojuegos en la casa. Realmente yo mis primeros videojuegos los jugué porque eran de ellos y pues ahí me los prestaban, el control sin cable, según yo estaba jugando. A mí me gustaba mucho cuando estaba niño, cuando estaba joven, también jugar videojuegos. Y se los compraba a ellos con ganas de que jugaran, pero también yo jugaba. Pues poco a poco sí se acercaba, poco a poco intentaba como que pues buscar hacer más cosas con nosotros, pero creo que él siempre tenía a lo mejor un perfil más de estar observando o de estar escuchando y estar como que recibiendo así la información. Y siempre tratábamos jugar y pues era una pelea entre los 3 hermanos, como yo creo que en muchas familias, por ver quién jugaba, ¿no? De que no, ya me toca, ahora me toca a mí, mamá, y se hacía la pelea, ¿no? Después compramos el Xbox 360 y ahí conocimos el Call of Duty por primera vez. Mis hermanos, aparte de que eran los que jugaban mucho en la casa, empezaron a hacer videos ellos para YouTube. Lo hicieron como en un equipo, en un clan. Se llamaba The Deus Alliance. Cuando empecé a jugar más y mis hermanos ya habían creado contenido, yo empecé a crear contenido yo también cuando tenía como 12 años más o menos. Con amigos, pues decidimos formar un grupo, decidimos formar pues una comunidad en la que pues jugáramos con snipers, se tratara de gente principalmente de México. Y una vez que ya estaba en Deus, pues ya para mí era muy importante porque era como, o sea, yo ya soy el tercer hermano que viene de ahí, pues tengo que hacer algo valioso, ¿sabes? Entonces recuerdo mucho que Amir se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a subir mi montaje, ¿quieres verlo? Estos son los clips, como ves, no sé con cuál cerrarlo. Total, pues sí, me presentó sus clips, me presentó su montaje y fue cuando vi que realmente la forma en cómo juega o las cosas que hacía, pues eran muy diferentes a lo que yo recordaba. Yo era bueno, a mí me consideraban bueno y yo siempre consideré a mi hermano Javi mejor que yo. Entonces, y Amir, pues obviamente 2, 3, 4 veces más mejores que nosotros. Entonces como que fue cuando yo dije, oye, este güey pues realmente pues la sacó del parque, ¿verdad? Y neta, güey, 30 minutos después sube la historia, güey. Sí. No hay baneo aquí. Aquí no van a ganar eso. Yo creo que fue mucho aprendizaje porque desde chiquito pues estaba ahí movido y pues coordinando gente y es un proyecto que pues a día de hoy atesoro mucho en mi corazón. Y yo recuerdo ese tiempo, ¿no? O sea, sí jugaba bastante,
recuerdo que ya pues, incluso empezaba a generar a lo mejor conflictos en la casa de que, oye, ¿sabes qué? Pues, este güey está a las 2 de la mañana, todavía está jugando, está gritando, ya me quiero dormir. Mis papás de que, oye, pues no está yendo a la escuela, falta, no se levanta. Entonces yo vivía enfrente de la preparatoria. Entonces mis papás me cuentan que de repente yo me iba a clases, entraba a la escuela y todo, y ellos iban saliendo para el trabajo y estaba yo para la casa al verlo como haciendo tiempo. Y ya pues decían de que no, pues no vas a entrar a la escuela, no, es que ahorita tengo un torneo o tengo hambre y no voy a poder ir. Pero al grado que ya era que hambre, no te pases, o sea. Y su mamá habló con mi mamá y bueno, dije, pues lo voy a adoptar, lo voy a raptar una semana. Entonces lo raptamos en mi casa, estuvo viviendo ahí conmigo una semanita. No, pero se fue más de una semana. Pero nada, a mí estaba temblando donde pues quería jugar, ¿verdad? Yo tuve ahí varias broncas que pues a nivel emocional me afectaron mucho y mi lugar seguro era yo encerrarme a jugar videojuegos, ese era mi consuelo y fue cuando volví a jugar mucho. Cuando ya se empezó a poner serio, entre comillas, fue cuando un amigo me invitó a jugar ya por dinero, me dijo como que yo creo que ya tienes el nivel. Entonces le pido a mi mamá $5 para meter la página y mi mamá me pregunta pues bien qué es. Y cuando le digo que es como para apostar dinero jugando videojuegos, pues no le gustó mucho la idea. Y ahí es pues cuando se puso seria la cosa para mí, porque a pesar de que eran $5, pues son $5 que le tenía que regresar, por así decirlo, a mi mamá. En el sentido de que pues demostrarle que esos $5 no los perdí al mes, ¿sabes? Siempre en mi casa ha sido complicado lo de los videojuegos porque es algo que le dedico mucho tiempo desde chiquito. Cada vez ha sido más fácil. O sea, cuando yo estaba chiquito y jugaba más de 2 horas al día, ya como que mis padres como que no les gustaba y de repente ya jugaba, no 2 horas, ya jugaba 8 horas diarias. Pero para llegar a jugar 8 horas diarias pasé por muchas peleas, muchas discusiones, muchos regaños, muchos castigos. Pues, y no los culpo a mis padres porque yo hubiera hecho yo que lo mismo. Sentir que quizá tus hijos están perdiendo su tiempo, pues valioso tiempo en estar ahí nomás enchufados a la consola, quizá pues sí les costó asimilarlo. Pero pues sí, o sea, era evidente que era una pasión que Amir tenía, de crecer, de crearlo, de lograr el sueño. Pero ya cuando se tomó la decisión de empezar streams, me acuerdo que me dijo, oye, ¿sabes qué? Préstame tu computadora, préstame tu cuarto. Me dice sus hermanos que querían hablar conmigo. Yo le dije que sí, queremos que le des chance a mí de jugar, que le va a dedicar más horas. Y dije yo, bueno, pues está bien que juegue todas las horas, pero que no deje la universidad. Mi sueño era ser pro player, ¿sabes? Pero era un sueño que yo decía no va a pasar nunca, simplemente era mi sueño, pero lo veía tan lejano que pues nada, no. O sea, ni siquiera me atrevía a soñar, me explico. Y en el otro lado yo quería estudiar ingeniería química. Y la neta, a día de hoy como que me duele un poco no haberme ido por ahí. Empiezo a hacer directos y pues ya llevaba como un mes, estábamos en pandemia, llevaba como un mes, 2 meses. Y tenía, pues no sé, como 20 espectadores todo ese tiempo y había juntado ahí mi comunidad. Empiezo a hacer directos en la mañana después de como un mes y medio de hacerlos como en la tarde. Y por alguna razón en Facebook me pegó bien cabrón el algoritmo de cambiar el horario. Y hago un stream con cambio de horario y en lugar de tener 20 tenía 100 personas. Y luego después al otro día tenía 150 y al otro día tenía 300. Y así después de una semana ya tenía como 400, 500 personas ahí. Llegaba a mi trabajo, me mi esquina, ponía el celular y ya sabía que aprendía temprano y lo dejaba y me ponía a trabajar y ahí de rebote escuchaba. Tuve como una semana así que me fue muy bien y después de una semana más yo ya entraba de vuelta a clases en línea, pues mi horario era en la mañana, entonces dije fuck, ya cuando entre ya no voy a poder estar en el horario que me pegó muy cabrón. Me contacté con mis profes, intenté pues explicarles que iba a estar trabajando en las mañanas, que si podía grabar las clases y así para pues poder estar haciendo mis transmisiones en vivo y o sea, bueno, yo se las vendí que iba a trabajar, otra cosa obviamente, pero al final no aflojaron, no quisieron la mayoría de los profes, entonces dije, ¿sabes qué? Siento que ahorita estoy tocando la posibilidad más tangible, más real que he tenido en toda mi vida de poder hacer algo de esto que le he dedicado toda mi vida. Y de repente pues estoy trabajando en la oficina y escucho
Dice, que le pregunta, porque en él la pregunta que si es lo único que hace. Y dijo él, sí. Mi idea era, si puedo pausar la universidad, pausarla no. Que exista la posibilidad de pausarla porque en varios lugares no te dejan. Sí me salgo, esa era mi idea. Si la pauso, pues. Entonces yo voy, pregunto y me dicen que sí se puede. Ya me explican más o menos cómo funciona todo y dije, ¿sabes qué? Pues aquí me voy. Y ya, me di de baja temporal sin avisarle a nadie. O sea, nadie sabía, ni mis amigos, ni mi familia, ni mis papás, nadie, absolutamente nadie más que yo. Y regresando a la casa, le conté a mi mamá y mi mamá, pues la neta se paniqueó bastante. Sí me da coraje porque, pues, como sabía y él lo mencionó y ya no me estaba esperando que terminara el stream para hablarle. Era viernes, creo. Y bueno, no le hablé, terminé el stream y regresé a Saltillo. Yo no lo había hablado con mi papá, me daba pues miedo. Y la verdad es que fue una reacción muy sorprendente para mí después de toda la historia que había tenido yo en mi vida con los videojuegos y el rechazo que tenía mi familia por ellos. Me dijo que me apoyaba siempre y cuando yo lo viera como un negocio, que por él no tenía bronca. Si yo te doy 1,000 pesos, le dije yo, ¿cuánto me regresas? Dijo, hay un torneo. Y dijo, dame eso, los apuesto ahí y yo lo doble. ¿Y toda esa cosa cambiando? Decía taquero. Uno va más close por derecha, ¿eh? Ok, let's go. Pues son 40, 57, 58. Sabe que no tiene dueño. Let's go, papá. Lo ganaron, pero nunca me dio el Kinect. Mi papá pues es un pilar muy grande para mí a día de hoy. Me apoyo mucho de sus consejos para pues ser exitoso en este medio y pues no hay nadie mejor que me pueda aconsejar más que él. O sea, yo viéndolo en retrospectiva creo que en ese momento no sentí, pues sí sentía miedo y sí sentía como pues puede salir este tiro muy mal, pero mayormente lo hice con mucha confianza de que esa era la mejor opción. Y la verdad, un semestre sin estudiar en esa situación dije, lo vale, o sea, vale la pena jugarme el volado de un semestre perdido por la oportunidad de mi vida, ¿sabes? Y pues la mejor decisión que he tomado. Yo creo que un parteaguas en todos los sentidos fue cuando lo acusaron de hacks. Claro, utilizando ayuditas cualquiera. Rata cazada. Todo eso quedó porque me subió un video donde estaba jugando pues espectacularmente hasta esa partida y ese clip. Digamos, toda esa partida donde él estaba jugando la recuerdo muy bien porque al final la concluye con un 360. Un 360 es que tu personaje da una vuelta completa en el aire, aparte, arriba del estadio de Verdansk. No, ¿estás seguro que vamos a intentar el 360, verdad? Si para estos momentos así, güey. ¿La arriesgo o no, güey? ¿La arriesgo o no, güey? Depende para dónde tire la zona, güey. La voy a arriesgar, banda. Me vale madre. Para estos momentos nací, güey. ¡Let's go! ¡Lo pegué, cabrón! ¡A huevo! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! Llegó a los ojos de Tyson y de todos los envidiosos, por llamarlos de alguna manera, de que no, eso no se puede hacer, eso es imposible. En aquellos instantes, en aquellos momentos, Tyson TV había empezado a hacer relativamente poco a cazar streamers y youtubers haciendo trampas y a exponerlos. Le empiezan a escribir, ¿has visto el tipo este? Madre mía, pedazo de cheto en México, Tyson, rata cazada. Madre mía, este tipo no falla una bala, otro pro player salido de la nada. Se trataba del señor Amir. El hecho de haber podido manejar esa situación de la manera que la manejé, obviamente no fue todo gracias a mí, a mis hermanos se mamaron ayudándome esa vez. Pues nos juntamos, decidimos que íbamos a hacer un stream pues donde se viera cómo jugaba. Ahora luz, acá monitor, aquí en este juego, compu.
Unos libros, güey, para anotar las jugadas profesionales y pues mi cámara. Todas mis cámaras son de celulares, como si ya vieron. Ah, bueno, ahí está. Es la de las patiñas. A ver, país. Chequen. Cablecito rojo del control. Lo pinté rojo para que se marcara un poquito más, pero la verdad es que como que ya casi no se ve. Pero bueno, aquí le estoy siguiendo el hilo y está conectado a uno de los puertos USB frontales de la PC. Ok. Samir, al cabo de la primera media hora del stream, se había demostrado claramente que pues, las acusaciones eran pues, más que falsas. No solo lo demostró, y a mí me dio por válido todo lo que mostró, tanto así que por las molestias ocasionadas le hice una donación ahí en directo, dejándole un mensaje diciendo: estás limpiado por el cuenta. Eso creo que Amir y Winhaven son los dos únicos con los que me he equivocado. Pero Amir ha demostrado desde entonces, yendo a muchos eventos y torneos en LAN sobre todo, que es ahí está el punto importante, en LAN, que sabe jugar. A todos los mundiales de Warzone que ha ido, ha quedado siempre en el top 5. Siento que ahí sentí que podía hacer cualquier cosa y desde entonces creo que si empiezas, por así decirlo, con una prueba así de grande, ya lo demás es un poquito más tranquilo. Baby, pues la mía. En corto, ¿no? La nick más rápida. La nick más rápida de LATAM, así nomás, pa. Ya hemos visto hacer hazañas a los corillos. Yo en ese tiempo que se anuncia el mundial y estoy buscando gente, yo estoy jugando un torneo de Rebirth, unas privadas de puros mexicanos o pura gente LATAM. Me encuentro con un güey que se llama Z-Dark y pues a mí inmediatamente me brinca el nombre. Soy Z-Dark. Juego videojuegos, streameo en plataformas de stream. A la vez, Me deté a los otros dos. Y le dije: hey, ¿eres tú el que está jugando? Y no, que sí. Y ya fue que, no más que volviste a jugar, o sea, te perdí el rastro, hace cuenta. Pues yo sabía que era un güey bueno y yo en ese entonces estaba buscando gente con quien jugar, con quien competir. Hubo un evento que organizaron que fue el World War II, que fue en Monterrey, que fue como una LAN. Hay una anécdota que yo no sabía. También fue Amir a esa LAN. Pues él estaba en otro equipo. Él me recuerda que me dice que lo había eliminado yo. Pero luego se anunció el mundial y probamos con mucha gente, Dark y yo. Amir pues tenía sus dudas y del equipo y todo eso, no estaba seguro si quería participar. En algún momento ni siquiera fue para probar para el mundial ni para un torneo. Estábamos jugando modo ranked y no teníamos con quién. Y le mandé mensaje a Castillo. Tengo dos nombres, pero pues me conocen todos como Renan Castillo. Soy de Puebla, actualmente trabajo como ingeniero y compito en mis tiempos libres. O sea, fui el primer mexicano que clasificó al mundial de Warzone. Yo a Amir, pues ya lo conocía, bueno, lo ubicaba porque estábamos en el mismo medio del competitivo, pero no nos llevábamos ni nada, o sea, no habíamos hablado ni nada. Si yo no tenía con quién jugar y él no tenía con quién jugar, pues era ponerse en Twitter de que, oye, ¿sabes qué? Busco uno más para esto, yo jalo. Ya al día siguiente jugamos, nos empezó a ir bien. Y ya después jugar ranked con él me dio confianza, decir, pues voy para un torneo hay que calar. Y ya calamos a Castillo y nos fue chido y así empezó. Dije, ¿sabes qué? No tenemos nada. Porque yo quería el nuevo. Ellos dos tienen esa confianza de yo llevar el mando y por lo que sea, es lo que sale, ¿sabes? Pero pues, me sigue. Entonces está muy chingón eso, sí, creo que es difícil de encontrar. Amarramos para buscar pues ese sueño que teníamos los tres y en ese entonces yo era todavía mucho más creador de contenido que competidor, entonces como que pues también tuvo que ver con eso de que yo no quería como que transmitirlo. Se anuncian las calificatorias, creo que hay una fase primera en la cual pues, no tiene ningún problema de pasar. Yo me sentía muy orgulloso que estaba compitiendo con jugadores que él admira. Ni él ni sus compañeros tenían ningún respeto por esos jugadores deportivamente. Entonces eso me daba la seguridad que ellos podían enfrentar a cualquiera y ganar a cualquiera. Pues llega el momento del mundial. ¡Vamos ya!
estoy, cabrón, aquí estoy para ti, güey. Y en la primera partida que llegan a la zona final con muchas kills. ¿Se van a de enfrente? Marcamos top 5, ya nos movemos. Aquí enfrente, ¿lo chalean conmigo o qué? Dale, puedo pisar. Pistola. Dije yo, pues este tipo puede hacerlo. Gente, aquí termina el torneo de tríos, güey. Falta solo YOLO, torneo de tríos de todo el mundo, loco, es top 4, güey. Estuvo muy chingón, la neta disfruté un vergo jugar con estos cabrones, güey. Es el mejor equipo que pude haber tenido, güey. Los pinches mejores, güey. Los pinches mejores de México, aquí al lado mío. Gracias a mi familia, güey, a mis canales, a mis 2 hermanos, a mi mamá, a mi papá. Patros son mi fortaleza, son mi core, estamos con todo mi ser. Gracias a la personita especial que anda viendo esto. Gracias a mis compañeros, güey, unas malditas bestias, güey. Son increíbles, güey, de verdad. Gracias a todos ustedes. No sabíamos de lo que éramos capaces de hacer. Por eso sí era como que, pues algo normal de que competí y todo eso. Pero ya después de que fue el mundial y estábamos allá y demostramos pues de lo que somos capaces, sí fue un antes como un después. Que estamos a este nivel, lo que podemos lograr, lo que podemos hacer como equipo, como cada quien, pues así fue para mí un antes y un después de todo esto. O sea, lo que se puede hacer, lo que se puede lograr. Se decía, ¿sabes qué? Podemos quedar en esto porque sé que hay equipos que igual ya tienen más experiencia, ya han jugado más años juntos, todo esto. Digo, sí podemos llegar, si nos va normal, a tal lugar, pero si nos va mucho mejor sé que podemos llegar más lejos. Pasó lo mejor, llegamos mucho más lejos. Entonces siento que igual sí rompí esa barrera que tenía puesta. This guy's a monster, don't stop supporting him. An absolute legend, super humble, super respectful, and super competitive, bro. Hey, I love you, brother. Antes de regresarse me habla y me dice, oye, pa, estoy en una situación, estoy pensando en la otra plataforma. Él tenía sus argumentos por qué hice a la plataforma. Siento que esta plataforma a lo mejor me está topando, está todo el mundo de Twitch, ahí hay más personas. Pantano, tenemos que hablar. Acompáñame a seguir escribiendo historia mañana a las 11 a.m. en mi primer stream en Twitch. Y el hecho de pues cerrar de esa forma y saber que iba a haber un apoyo fuerte de la comunidad, pues como que hizo la decisión más fácil, ¿no? O sea, realmente después del Mundial fue el último stream en Facebook. Pues yo el aferrarme a que va a ser de lo que yo voy a vivir por mis huevos y porque mi jefe me lo pidió, pues me hizo llegar muy lejos. Mis padres han hecho un buen trabajo en, como a cada uno de mis hermanos y a mí, darnos la libertad de ser nosotros. Es una persona que yo admiro mucho, mi papá, mi mamá también, pues es gente que ha luchado mucho por nuestro bien y pues no sé, digo yo al final del día, cuando yo cumpla la meta financiera o económica que tengo, es lo primero que quiero hacer es regresarles lo tanto que me han dado. Es invaluable lo que han hecho por mí. Deus Amir, viejo, literalmente el nombre más mamador que puede tener un streamer. Pero en este caso, llena los zapatos el camarada. Deus Amir, ¿qué te puedo decir de Deus Amir? El referente, el significado literal de competitivo en Warzone mexicano. Mira que yo lo sigo, Amir, desde que tiene menos de 100 viewers en Facebook. El Amir, recuerdo que me ayudó mucho a empezar en mi carrera como streamer, se podría decir como creador de contenido. Amir ha sido parte de lo que yo he crecido en Warzone. Y me siento muy orgulloso de lo que ha conseguido y lo que ha logrado, y sobre todo de que un creador de contenido bueno destaque. Por supuesto vengo a ver a los corillos, a Mir, Dark, Castillo. Que nos representen ellos a nivel mundial. Algo bien, están representando muy bien a México y por supuesto soy fan de su trabajo, fan del equipo que hicieron y por supuesto quise venir a verlos aquí al mundial.
Me ha comentado que le gusta mucho el competitivo, que le apasiona y la neta la gente que lo ve, disfrútenlo, apóyenlo, porque este cabrón le echa demasiadas ganas. Lo que ha hecho Amir es una locura, o sea, es un ejemplo a seguir porque ha agarrado un balance que es increíble, o sea, un nivel espectacular a la hora de competir. Y me da mucho gusto ver todo lo que ha creado Amir a través de la gente que lo ve. Él sabe lo que quiere y pelea por eso. El día que tenga que representar a México lo va a representar como se debe. Un besaco, pinche Deus Amir, sabes que te estimo, cabrón. Sale como sorpresa el Mundial de Arabia. Castillo, Deus Amir, and Sea-Dark, they are AG Global! This team, they can strive for even more now together inside Resurgence. Le quiero dar las gracias a todos ustedes que han estado siempre apoyando a la comunidad, especialmente a mi familia, la comunidad mexicana, la de LATAM. Pues muchas gracias a todos ustedes, por esto estamos aquí. Gracias a todos. Los Arabia sí fue algo que yo no me esperaba para nada. Sí me sentí emocionado, pero igualmente no me la creía. Yo creo que pues fue más presión porque nos avisaron de que 2-3 semanas antes. Entonces fue ponernos a ver organización, igual de que nos contestaban los correos para conseguir pues los papeles, de que la visa, los vuelos. O sea, entonces siento que ahí fue mucho estrés, más que nada por fuera del juego. No estuvo 100% concentrado. Competir en esa madre era necesario, como yo considero, una organización, güey. ¿Qué pasa? Pasan los días, por eso no aprendí stream varios días, porque estuve en muchas juntas, güey. Y gente, pues tristemente no conseguimos, güey, una organización. Después de unos días de que pensábamos que esa madre iba a funcionar así, las organizaciones iban a ser las que iban a tener el poder en base a que ellos tenían la invitación. Resulta que las invitaciones para ese macro evento ya no se las daban a las organizaciones, se las daban a los jugadores. Porque se le empezaron a acercar muchas sponsors que querían que jugara para ellos. Oye, esto te conviene, esto no, pregúntales esto, que ahora me habló el otro. Y es un proceso muy estresante. No sé cómo le hizo a mí para ir sobrellevarlo y después irse a jugar. Al final del día tomamos una decisión, pero ya le pasaron un mes. Fallos que hubo ahí de que sí nos afectó. Digo, varias cosas de que en Arabia, yo creo que antes hubo poquito tiempo para prepararnos. Sí nos preparamos, pero yo creo que nos pudimos haber preparado mejor. Al final del día lo disfrutaron y todo, pero creo que se quedaron con muchas ganas de demostrar que son mejores. Para mí fue un antes y un después de las cosas que se tienen que hacer en un torneo así de grande y las cosas que no se tienen que hacer. Este año traíamos un desmadre, o sea, no teníamos una manera constante de jugar. Entonces yo decía que madre, o sea, podemos llegar y ganarlo, podemos llegar y quedar últimos, ¿sabes? Bueno, no últimos, tampoco así, pero sí me explico, era un equipo que nunca logramos encontrar una constancia a lo largo del año. Llegando a esta competencia sí no sabía muy bien qué esperar, pero sí tenía más o menos un plan para ser lo más constantes posible. O sea, no puedo tener yo en mi mente otra cosa que no sea primero. Tienes que tener 6 partidas muy buenas para clasificar al mundial. Pues yo creo que la clasificación se lleva más que el mundial, o sea, la clasificación es de película. En la casa, pues todos dejamos de hacer lo que tenemos que hacer para ver pues, la calificación. Tengo una partida primero, pues mediocre, muy X. Top 5. No, man, me vimearon. A mí, pues, ya pierde relativamente la primera partida y me entra al cuarto. La perdimos. No fue mal. Le digo, no, pues la otra. Y luego tengo una segunda partida también mediocre, muy X. Y luego la tercera tengo así la peor partida de mi vida. Atención, tu pelotón cayó. Ahora todo depende de ti. Empieza y yo lo empiezo a ver. Y de repente abre la puerta. Pero acaba de comenzar. Me dijo, ya perdimos. No, ¿qué lugar? En el último.
ahí ya el sueño ya se había acabado, ya se había esfumado cualquier posibilidad de clasificar. No pueden hacer eso, güey. No pueden cometer esos errores, güey. No pueden cometer esos errores. Adiós, Amir, güey. Entonces subí al cuarto de mi papá, que ahí estaba en esas fechas, y haz cuenta que él está viendo el stream, pero como el stream tiene cierto retraso, él todavía no se había dado cuenta que ya habíamos mamado esa vez. Y me dice, ¿por qué estás aquí si la partida sigue? Y le dije, no, ya valió verga. Y yo estaba bien frustrado, tenía muchas ganas de llorar, tenía mucha impotencia en ese momento, o sea, fue una sensación de mierda. Y pues nada, estoy ahí con él, así abrazándolo, así bien fuerte, porque estoy hasta la verga, estoy bien emputado. De hecho, hasta mi papá era de que, ya valió madre. Estaba bien culero, estaba en una situación de mierda. Por Amir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Yo estaba jugando ese torneo, usualmente juego siempre con mi gorra y con mis lentes, y ese día no estaba jugando con gorra. Y mi papá tenía una gorra mía que siempre me la roba. Y me dio su gorra. Todavía faltan 3. No se puede. ¿Qué hacemos? Me decía, ¿qué hacemos? Dije, no, pues recuerda del objetivo del inicio, le decía yo. Dice Adar que tiene que ir por todo, darles motivo al otro equipo. Y ya, me regresé, fui a jugar las últimas 3 partidas, ya con mi gorra, su gorra puesta. No vean, güey, la pinche montaña que tenemos que escalar ahorita, güey. Vean la piedra, güey, a la que le tienes que dar el primer paso, güey. Baby steps, paso a paso, güey. Paso a paso es posible. Vamos a hacerlo, cabrón. Dije, pues ahora es ahora o nunca. Tienes que sacar la mejor partida y tienes que ganar. Focus en la piedrita, güey, no en la puta montaña. Focus en la piedrita. Te la vas a contar a tus nietos, dar que esta pinche anécdota, güey. Nice. Huge. Tienes el dron. ¿Tienes un dron? Tira, Castillo, tira. Yo tiro el trofeo, no puedo tirar el son. Top 5, güey. Mejor vamos por la tirolesa atrás. La última piedrita, güey, es. La última piedrita. ¿Está yendo una balance? ¿Hacha? ¿A nosotros? Una bala este. Una bala. Lo mataron. Estoy bien. Te espero que me piques. No, entonces. Está a la izquierda, lo pueden chalear y revivir. Otro a la derecha en la casita que está en la orilla. Vuélvanse a meter. Aquí, a la izquierda, bye. Nice. Marcado. Uno. Queda uno a la derecha, y uno volando. Uno volando y uno cruzado. Si gana, lo admito, viejo. Si gana, admito que es el mejor de México. Si gana, lo admito. Nice, cabrón. ¡Es el mejor de México! ¡Es el mejor de México! ¡Lo admito! ¡El equipo de Amir ganó la partida! ¡Ganó Amir, güey! ¡Ganó Amir, güey! ¡No te lo puedo creer, güey! No me digas esto, güey. ¡No mames! ¡No! Y hicimos la puta remontada más cabrona de la historia del juego. Y escucho gritos de su mamá y gritos de sus hermanos. ¿Ya finalizadas? Pasamos. ¡Canita! Hicimos el puto comeback, güey. ¡No! Un mapa de la mierda, güey. ¡No! Ya cuando termina todo, lo primero que hago es de que a la verga voy a ir a abrazar a mi jefe. Vengo. Y toda mi familia así abrazándome y llorando. Fue muy bonito. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Y ella me dijo, la ganamos. O sea, yo creo que lo mejor fue ver las reacciones de amigos conocidos al ver que lo logramos. Para los 3 hubiera sido un golpe algo duro. No sé si nos hubiéramos separado, se puede decir así, por ese resultado de no haber clasificado en ese momento, después de haber hecho lo que hicimos en el 2023 de clasificar en primer lugar en México,
quedar top 4 en el mundial. O sea, sí fue... Yo siento que sí nos hubiera afectado si no hubiéramos clasificado. ¿Qué rollo, gente? Estamos a 2 días del Mundial de Warzone en Las Vegas. Sé que este es pues, un torneo que va a marcar como un antes y un después. O sea, ya después de esto va a venir una etapa de inactividad en competir pues general del juego de un buen rato. Los equipos se preparan mucho más que el año pasado, entonces sí, la competencia está más buena, pero al final del día eso hace que sea algo más rico para toda la comunidad y para nosotros también como competidores. Yeah, so Dusamir, man, last year, I think a lot of people didn't expect their team to do as good as they did, and they performed and they went absolutely insane. A lot of us were like, whoa, like, no one really thought that team would be as good as they were. Then, so this year, everybody was kind of like, yo, we're not gonna make that same mistake. We're not gonna underestimate them. Pues con la noticia de que el Corillo, alias el Z-Dark, perdió su vuelo. Bueno, se complica un poco la trama, vamos a ir viendo qué pasa y les mantenemos al tanto. Gente, hoy ya es 13 de septiembre, estamos a un día del Mundial. Oh, baby girl. Oh, baby girl. ¿Cómo estás? You ready? ¡Chamaquito! We need more spots to our region. We have a crazy fan base, we have crazy talent. Don't overlook us, we are good. Thank you. All right, more competitors are walking through. We got some Latin American representation coming out, baby. You love to see that. Latin America, get loud, because I know you guys are prideful. ¿Qué rollo, gente? Estamos en el día 2, día final de la World Series Warzone. Jálense, ya vamos para el stage. El Vietnam, el Vietnam. ¿Cómo te fue? La verdad no fue nuestro mejor torneo. El plan de hoy pues es hacerlo 100 veces mejor, nuestra capacidad realmente. Y pues nada, acompáñenos, hoy se hace historia. Hoy es todo mi ritual, a verlo, nadie me moleste, voy a ver a Mir. They've left him. Juki's go join your team, remember? But here comes David Samir. Viva Mexico, let's see what they're able to do. Terminas uno, el de termina, de abajo. Vamos, pues de arriba. Estoy de arriba. Un segundo, está solo para. No puedo llegar. Bye. El de top. Está bien. Brincolo. Abajo. Acá los dos. Fucking cheater! A fantastic player leading this team in kills, but all three moving as a unit into the top 20. Pero sé que no estábamos al 100% como estábamos el año pasado. Creo que juegan bien, a secas, pero no pudieron mostrar todo su potencial. Para mí es el mejor equipo del mundo y él el mejor jugador. Pues más que en el juego así, me gustaría que la gente me describiera como una persona que, pues, que es buena gente, ¿sabes?
buen pelado. Y ya, con eso estoy feliz. El juego, todo lo demás da igual. Yo me veo como un pendejo más. Y que alguien como, pues, emocione. ¡Todos estamos Eres mi no entiendo cómo puedo causar ese impacto. Un saludazo a todo el pantano. Gracias por todo el apoyo, viejones. ¡Arriba el pantano! Gracias por representar a todos los players que quisiéramos estar en tu lugar, que a veces no podemos por trabajar y no poderle meter horas. Sí, señor. Neta, qué cabrón, me llenas de orgullo. De Usamir no soy yo, ¿sabes? De Usamir es la gente, es la comunidad, son las personas que me han puesto en el lugar que estoy yo aquí, ¿sabes? Yo al final del día soy la persona que sostiene el control y interactúa ahí con la gente, pero eso lo puede hacer quien sea, ¿sabes? Realmente lo valioso pues es la gente que rodea lo que es de Usamir. Pues realmente creo que es el impacto que tiene de Usamir, ¿no? O sea, el impacto que tiene de potenciarte a ser un competidor, de potenciarte a transmitir un mensaje, de potenciarte a hacer reír a alguien, de potenciarte a compartir alguna experiencia o hacerte pasar un buen tiempo. Y la gente le pide fotos. Pues prácticamente estoy con el artista que yo había dicho que quería ser un artista. Ver que alguien consigue una de sus metas es algo de lo que como amigo pues puedes estar orgulloso, ¿eh? Se siente bien padre el saber que alguien con quien te ibas a echar pijamadas, pues sí, muchas cosas que vimos juntos y dices, ahorita está en otro mundo. O sea, lo veo jugando así con mis ídolos de la infancia y digo de que no, qué cabrón que está ahí. El sueño que a mí se está realizando es un sueño compartido de los tres. Entonces yo estoy muy orgulloso de Amir de ver que logró eso, ¿no? Que logró algo con lo que puede tener un patrimonio, que pues, es feliz, ¿no? Hace lo que le gusta. Más que orgullo yo creo que es felicidad, decir, no, está bien feliz haciendo lo que hace. Yo creo que ahorita lo que estoy viviendo es el sueño de mi niño interior, de hace 10, 13 años. Entonces yo creo que ahorita ya he cumplido más de lo que hubiera querido él. O sea, pues sí me siento muy alegre. Todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, pues nosotros tres. O sea, sí, pues sí estoy muy contento por todo. Pues la neta, atrévanse a soñar y a pensar en grande. O sea, yo cuando estaba ahora en el Mundial, por ejemplo, que vi que había roto de nuevo el récord de espectadores, o sea, yo decía de que no mames, o sea, hace nada yo ya no iba a competir, a mí me daba miedo estar aquí, pero el chiste es hacerlo todo al 100%, ¿sabes? Y no tener duda de que lo que quieres va a pasar. Si no lo sueñas, no va a pasar nada. Tienes que visualizarlo y darle tu enfoque ahí. Entonces ya acabamos. ¡Listo! ¡Corte! Oye, Amir, ¿qué pedo? ¿El siguiente mundial vas a ir o no? Quizá uno más.